Se acerca otro segmento más de respuestas bíblicas. Por lo tanto, busque un bolígrafo y un papel. Invite a un amigo y, por supuesto, tome la palabra de Dios y únase a nosotros. Saludos y bienvenido a otro segmento más, otro programa más de respuestas bíblicas. Con ustedes aquí su buen amigo el pastor Richard Piñero, siempre encantado del privilegio que tengo de compartir con ustedes a través de este medio. Quiero recordarles que usted, sí, caballero y dama que me observa, jovencito, jovencita, ustedes son los más importantes elementos de este programa. ¿Por qué? Se los digo en un momentito, no sin antes darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el pastor César Carmona. Bienvenido, César. Richard. Bien. Gracias por invitarnos, gracias por poder permitirnos entrar a sus hogares a través de este medio que es la televisión, que el Señor, o la radio, porque hay muchos que oyen también el programa a través de la radio. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes estos momentos de respuestas bíblicas. Que Dios les bendiga. Muy bien, gracias por esos lindos saludos. También queremos dejarles saber a los amigos que nos observan cómo es que usted llega a ser parte íntegra, la parte más importante de este programa. Sencillo. El programa se titula Respuestas Bíblicas. Si no hay preguntas para dar respuestas, no puede existir el programa. Por eso le invitamos a través de este medio, que ahí donde está, anote por favor nuestro correo electrónico, rb@3abnlatino.org. Repito, rb@3abnlatino.org. Envíenos sus preguntas e inquietudes. Y si usted no tiene acceso al internet o a una computadora, por favor, escriba una carta a la siguiente dirección de correo postal. Mi amigo, comparte por favor con nosotros esa dirección. Bueno, la dirección es la siguiente. Tomen lápiz y papel. Dice 3ABN Latino CO Respuestas Bíblicas. P.O. Box 220 West Frankfurt. Son dos palabras y se deletrea W-E-S-T, y Frankfurt es F-R-A-N-K-F-O-R-T, coma, I-L, que es la abreviación de Illinois, y el código postal 62896. Teléfonos por los cuales se pueden comunicar: el 1-618-627-4651. 1-618-627-4651. Y dentro de los Estados Unidos, nuestro teléfono gratuito, 1-800-752-3226. Nuevamente, 1-800-752-3226. Nuestro correo electrónico, rb@3abnlatino.org. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente a los que nos están observando queremos recordarles que si nos envía una carta, está muy bien, díganos de dónde la envía, por supuesto se ve en el sobre, pero cuando recibimos un correo electrónico no siempre sabemos de qué país o de qué ciudad y de qué colonia, etcétera, nos está escribiendo. Sírvase por favor de incluir esa información cuando también nos escriba sus inquietudes. Y también el horario disponible para ustedes, donde pueden llamar para recibir atención personal, es de 8:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, de lunes a jueves, hora centro de los Estados Unidos, y de 8:30 al 12 del mediodía los viernes. Repito, es hora centro en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, si no estamos, déjenos un mensaje por favor, lindo, corto, y con su nombre y también el número de teléfono si desea que le regresemos la llamada. Y repito, si nos llama fuera de los Estados Unidos, debe incluir, por favor, el código internacional y el código de la ciudad también para poder comunicarnos debidamente. Bueno, ya creo que terminamos con esa parte. Quiero añadir lo siguiente: tenemos muchas personas que han invitado o han enviado sus preguntas e inquietudes. Y algunos están diciendo, pero todavía no lo hemos visto, todavía. Queremos recordarle a los amigos que son muchas las que recibimos y, por supuesto, tomamos las preguntas según el tema que tomamos en cuenta también para poder así encauzar el pensamiento hacia los temas que presentamos en la segunda parte de nuestros programas. También quiero añadir lo siguiente: hay muchas personas que
escriben muchas las preguntas que ya hemos contestado. Hemos tomado la práctica de posiblemente tomarlas en cuenta de forma más breve y referirnos a los programas anteriores que gracias a Dios hemos podido grabar. Con esto les digo que usted tiene la oportunidad de adquirir cualquier programa de respuestas bíblicas que usted haya visto aquí a través de su canal 3 ABN Latino. Usted puede tener su copia personal, ya sea en DVD o en VHS, llamando a nuestras oficinas en el número que le dimos o escribiendo una carta. Allí le va a decir entonces, o se le va a decir cuánto es el costo, que es una ofrenda muy módica la que pedimos, no es nada que sea difícil, pero sí deseamos que usted pueda obtener la información que así merece. Ahora, dicho todo eso, tengo que enviar un saludo especial. Los otros días recibí una llamada de una señora, una hermana, la hermana Domínguez de California. Cuando yo muchacho, que no hace mucho de eso, viví en California por 6 años, mi amigo. Allí ayudamos a levantar la iglesia del Monte, California. Y recibo la llamada 30 años más tarde de la mamá de uno de mis mejores amigos, la señora y la hermana Domínguez. Y saludo entonces a la hermana Domínguez, que Dios le bendiga grandemente, y también a sus hijos e hijas. De manera especial saludo a mi amigo Santiago, que entiendo que está allá en San Diego como primer anciano de una de las iglesias. Que Dios te bendiga. Pronto voy a estar dándote una llamadita para saludarte personalmente. También queremos agradecerle a la hermana Amy González, a su esposo Omar, que sigan adelante, andan trabajando fuertemente en la obra. Y yo quiero ahora permitirte, amigo, que tú tengas tus saludos, porque entiendo que necesitas hacerlo, no voy a decir nada más. Adelántenos algo, pastor, después del saludo, por favor. Si después del saludo, bueno, pronto estaremos por ahí, queremos saludar. De hecho, recibimos en uno de los saludos de la zona de Chiapas, y queremos darle un saludo a nuestros hermanos en Chiapas y decirle que pronto personalmente vamos a estar por allá con nuestra familia, así que podremos verlos y estar con ustedes, pero queremos enviarles un saludo muy cordial a todos nuestros hermanos que nos están viendo, especialmente tanta gente que ha llamado de Guatemala, de Honduras y de México. Son tantas las llamadas que hemos recibido de nuestros hermanos que de verdad es lindo poder tener la oportunidad de decirle gracias por el apoyo que nos dan con sus oraciones y el apoyo que nos dan moralmente con las llamadas. Y yo añado lo siguiente, pastor, agradecemos grandemente también cómo nos tratan de bonito la gente, ¿no? Pero yo creo que den más detalle. Dice que vas a ir a México, vas a estar en Chiapas con tu familia. ¿Qué van a estar haciendo allá y en qué lugar? Y que necesito aprovechar la oportunidad porque no sé cuándo voy a poder tenerla otra vez. Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, vamos a ir a visitar a una pareja de médicos, los doctores Gris, en Chiapas, en el área de Linda Vista. No, Bella Vista. Linda Vista es la universidad. Todavía ni me ubico en el mapa, ni sé cómo está la cosa, pero es en Bella Vista. Queda casi frontera con Guatemala, y pues vamos a estar ahí visitando y ayudando a los hermanos Gris. Ellos están tratando de hacer un centro de entrenamiento médico misionero. Entonces en eso vamos con primero. Muy bien. Y lo escucharon directamente de la boca del pastor Carmona, para que lo tengan en sus oraciones, y aquellos amigos que nos observan por esos lares, sepa y entiende que el Señor está enviando una familia allá para ello, y estoy seguro que van a estar a su disposición según el tiempo le permite. Bueno, dicho todo eso, vamos a entrar a las preguntas de hoy, ¿de acuerdo? Okay. Bueno, estamos hablando y saludando a nuestro amigo Julio Espinal. No nos dice de dónde nos escribe, pero sí tiene una pregunta interesante y me gustó mucho. Hermano Julio, dice así, en Marcos capítulo 10, versículo 35 al 40, si es tan amable, pastor, y busque eso. La petición de Jacobo y Juan y la respuesta de Jesús, dice, ¿qué quiso decir Jesús con decirle a ellos que podían beber del vaso que él bebiera? Marcos 10, 35 al 40. Y vamos a ir un momentito a esa porción bíblica para entonces entrar en contexto y poder contestar esta pregunta según el Señor lo permita así. Marcos 10, del 35 al 40. Dice, entonces Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué quieres que os haga?
Estoy en el verso 36, voy al 37, dice. Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, ¿no? Me río, ¿no? Porque a veces nosotros como seres humanos pedimos hasta lo que no sabemos, ¿no? Entonces Jesús le dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Y Jesús les dijo, a la verdad, el vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentarse a mi diestra o a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quien está preparado. Muy bien, interesante. El pedido de ellos, dame por favor la parte derecha o tu mano derecha en el reino y tu mano izquierda. Jesús le hace otra pregunta para contestar el pedido de ellos. ¿Podéis ustedes beber del vaso que yo he de beber? Y mencionó también compartir del bautismo que yo he de compartir. ¿Qué significa el beber del vaso? Es interesante y vamos a ver algunos versículos interesantes. La expresión figurada, ¿sí?, refiriéndose al vaso, es igual que cáliz. Es de manera figurativa, por supuesto, copa. Representa los sufrimientos que Jesús había de pasar. Y voy a pedir, por favor, que vayan un momentito a Mateo capítulo 26, versículo 39, para poder ver lo que la Biblia dice. Vamos a ir a Mateo 26, 39, también se refiere a Marcos 14, 36 y Lucas 22, 42, lo mismo que hemos de leer. Mateo 26, 39. ¿Amigo, lo tiene allí? Sí, señor. Dice, yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Es una frase célebre, cuando Jesús está sufriendo la agonía, sintiendo el peso de todos nuestros pecados, porque Él no pecó. El peso de toda la raza humana, del pecado de toda la raza humana, sobre sus hombros. Y le pide a su Padre, Padre, si es posible, que pase de mí esta copa. Está hablando del sufrimiento, ¿no? Y a eso se refiere cuando Él le pregunta, ¿podrán ustedes beber de la copa que yo he de beber? Es interesante que dice, he de beber. Está hablando de algo en el futuro. Cuando hacemos una correlación con lo que este mismo relato se encuentra en Mateo el capítulo 20, versículos del 22 o del 20 al 28, es interesante y voy a invitar a que vayamos ahí un momentito para tener un poco más luz referente a ello. Al final, versículos 26 o 27, por ahí entra en algo interesante. Dice así, y leo desde el versículo 24, la reacción de los otros discípulos al pedido de Juan y de su hermano. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos, y es de esperarse, ¿no? Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mira lo que dice el versículo 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús estaba refiriendo precisamente a ese sufrimiento. Ahora me llama la atención que cuando Jesús les pregunta, ellos se atreven a decir que sí. Que sí. O sea, estamos dispuestos. Es como Pedro. Digo, oye. Cuando Pedro que dijo, yo no te voy a negar nunca. Y a veces, como cristianos, la autosuficiencia nos domina. Y el Señor está diciendo aquí que el que quiera ser grande, mire, es el que ha de servir. El que se siente autosuficiente, que lo puede, difícilmente se doblega para servir a otro, ¿no? Ahora, volviendo a la pregunta, porque puedo seguir por ahí bastante. ¿Qué se refería o a qué se refería Jesús cuando decía beber de la copa que yo he de beber? Se refería a los sufrimientos. Y es interesante que de los 2 que piden eso, Andrés es el primer mártir identificado entre los 12 discípulos. Y luego Juan
muere por muerte natural, era el más jovencito de todos. Pero no muere por muerte natural, pero no murió en las mejores condiciones habidas y por haber. O sea, se entiende que murió en la isla de Patmos siendo despatriado, se entiende que sufrió mucho también por causa del evangelio. Ahora, ¿quién tendrá esa posición de primero y segundo, perdón, de segundo y tercero, mano derecha y mano izquierda en el reino? Eso lo veremos cuando lleguemos allá. Sí. Bueno, linda pregunta, gracias hermano Julio por esa pregunta. Vamos a continuar entonces a la próxima pregunta. Pastor, creo que usted tiene una por ahí que desea compartir también, de todas las que tenemos. Esa es la de, ya te digo, ok, Iván Rodríguez Villarreal. Villarreal. Villarreal, y te interrumpo un momentito. Iván es buen amigo mío, allá de la isla de Puerto Rico, en Corozal. Iván, aquí va la pregunta. Que Dios te bendiga, gracias por enviarla, ¿sabes? Nos envió otra muy buena pregunta y le digo de antemano, Iván, con esa estamos trabajando, ¿sabes? Estamos luchando bastante porque esa pregunta fue y estamos batallando con ella porque es una de las preguntas muy buenas. No te me desesperes, aquí va la primera y la segunda llegará en su momento. En su momento, dice. La pregunta es, ¿por qué el libro de Levíticos en el capítulo 4, verso 28, nos dice que la persona que pecara tenía que traer una cabra por su pecado cuando se supone que fuera un macho sin defecto, el cual representaba a Jesús? Muy bien, muy bien. Pregunta muy interesante. Y para entrar en contexto, recuerden que el libro de Levíticos, el título lo dice, hablaba y señalaba todas lo que son las prácticas o los ritos que ocurrían en el santuario. El santuario fue aquello que Dios le envió a Moisés a construir conforme al modelo que se le había enseñado según Éxodo capítulo 25, versículos 8 y 9. Y así lo hizo Moisés. Los levitas eran los encargados de correr con todos los ritos y el cuidado de lo que era el santuario o el tabernáculo aquí sobre la tierra. Y es interesante que él identifica que lo que se le pedía a un pecador para remisión de pecado, y entiéndase que la Biblia claramente dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. O sea, por eso es que vino Jesús a morir por nosotros. Dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Y de aquí sale entonces la pregunta de mi amigo Iván. El Cordero representaba siempre a Jesucristo, el que había de tomar nuestro lugar. Número 2, siempre era un macho sin mancha, ¿sí? Debía ser un cordero sin mancha, porque representaba, por supuesto, la santidad de Jesús. Ahora, ¿por qué? De ser así, dice aquí que debía tener una cabra, no un macho, ya sea cabrito o cordero. O cordero. Muy bien, buena la pregunta. Adelante, entonces. Bien, lo primero que tenemos que establecer es que no todos los sacrificios eran hechos con un cordero, ¿verdad? Que muchas veces tenemos la idea de que como se representa a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y el cordero que se ejecutaba en la ceremonia anual de la limpieza del santuario, representaba a Cristo, y se ponía un macho cabrío también al lado que representaba a Azazel o a Satanás, no necesariamente en los rituales normales o diarios o cotidianos donde los pecadores iban al sacerdote con una ofrenda y ponían sus manos sobre ellas y daban, decían sus pecados, los confesaban, y entonces era degollado degollado el animal. Entonces, no siempre era un cordero. Y tengo un versículo que lo señala así también, es interesante, si me permiten. Génesis capítulo 15, versículo 9, dice algo así. Y le dijo también, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Y dice, y tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad uno enfrente de la otra, etcétera, y descendían las aves. O sea, casi todos eran hembras.
lo que está pidiendo la becerra. Lo que pasaba es que las hembras siempre han sido más abundantes. Okay. Permíteme, utilicé la cita que no era, discúlpenme, vamos un momentito a Levíticos capítulo 12, versículo 9, Okay. para señalarlo. Estamos hablando de otra cosa diferente en Génesis 15. Dice, cuando los días de su purificación fueren cumplidos, por hijo o por hija, traerá un cordero de 1 año para el holocausto y un palomino o una tórtola para expiación a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, refiriéndose a las damas cuando parían, para que cuando pasaban los 7 días de purificación, o si era una hembra que parían, pues era más tiempo. Es claro que se identifica que se utilizaban no tan solo un cordero, sino otros animales, incluyendo las aves. Las aves, sí, el palomino y todo eso. Todo dependía de la falta, del poder adquisitivo de la persona que cometía la falta también, del conocimiento que esta persona tenía acerca de la ley. Cuando leemos aquí en el verso 22 del capítulo 4 de Levíticos, dice: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová tu Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. Entonces, cuando era un jefe, entonces le pedían el macho cabrío. Cuando era un miembro, entonces podría ser una cabra, que es lo que vemos más adelante en el verso 27. Y hace una diferencia también cuando se refiere a se estaba refiriendo a un sacerdote o a alguien ya de mayor conocimiento. Cuando era solamente un líder de una de las tribus que se suponía no tenía un conocimiento tan fuerte o tan allegado de las leyes que el Señor había puesto sobre el pueblo de Israel, entonces variaba el tipo de ofrenda entre un macho cabrío y una cabra o una oveja, dependiendo a la falta. Ahora es interesante también que se presenta allí que la responsabilidad según el conocimiento, mientras más conocimiento, mayor era la responsabilidad de esa persona. Por lo tanto, el sacrificio que se ofrecía por el pecado, por faltar a eso, debía ser de mayor, diríamos, valor. Sí. ¿Sí? También otra cosa interesante, el Señor no hace excepción de personas, dice la palabra. Así Eso es lindo. El ver cuando le era difícil a una persona que no podía costear una oveja o un cordero, podían traer lo que eran tórtolas o palomas. Y entiendo que cuando José y María fueron entonces a presentar a Jesús, ellos llevaban palomas o tórtolas, ¿no? Porque ellos no eran de entradas suficientes para entonces costear lo que era un cordero sin mancha. Otra cosa que quería compartir es que el cordero en realidad era considerado algo muy común y de poco valor. Era la ofrenda del pobre. Qué lindo que Jesús toma la simbología del cordero, que era la ofrenda del pobre, la ofrenda que prácticamente estaba al alcance de cualquiera. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Cristo no solamente toma la imagen del cordero, la cabra era más costosa que el cordero. Y las hembras eran más costosas, el macho era más costoso que la hembra. Pero regularmente el cordero era más asequible a cualquier persona para entregarlo como ofrenda o holocausto al Señor. Así que qué lindo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Creo que le hemos dado bastante ahí a nuestro amigo Iván. Iván, gracias por la pregunta. Tengo otras preguntas más y quiero adelantar saludos también a mi amigo Héctor. No pasa una semana, pastor, no pasa una semana que Héctor Hernández, el doctor Héctor Manuel Hernández de Guatemala, allá en el camino de los Jalapas,
nos envía por lo menos 4 o 5 preguntas. Un fiel estudiante de la palabra y que no se pierde un solo programa de respuestas bíblicas. Gracias, mi amigo. Saludos a tu querida esposa, a tu señora madre también, Carmencita. Que Dios les bendiga y las mantenga en salud. Y también al nuevo bebé que viene en camino, que el Señor te lo cuide de igual manera. Ahora, aquí, entre algunas, hay una que voy a señalar que me llamó mucho la atención. Dice, y aquí voy a tirar una cajita de Pandora, una calientita. Dice, la segunda pregunta, porque la primera la voy a dejar para otra ocasión, dice, también tiene que ver con las decisiones médicas, dice, y trata de las transfusiones de sangre. ¿Qué dice la Biblia? La Santa Biblia al respecto de las transfusiones de sangre. Si sí se puede o no se puede, si se debe o no se debe. Y aquí pues tengo un casi veterinario. Voy a tirarle la papita caliente en lo que yo también añado una cosita que otra. ¿La Biblia menciona algo del uso o el mal uso de la sangre? En cuanto a la alimentación, sí. Pero fisiológicamente nosotros no podemos tomar lo que se toma o sea, la palabra de Dios en realidad no tiene ningún tópico referente a las transfusiones de sangre. Okay. No hay ningún verso, ningún pasaje en la Biblia donde usted pueda ver que se hable de transfusiones de sangre. ¿Por qué? Porque cuando la Biblia se escribió, ni siquiera se imaginaba que iba a ser posible hacerse una transfusión de sangre. Ahora, lo que sí nos habla es acerca de la ingestión. Muy bien. De la sangre. Y para eso vamos a ir a Génesis capítulo 9, versículos 4 y 5, nos dice, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón de su hermano demandaré la vida del hombre. También nos dice en Levíticos 17, 11, porque la vida de la carne es en la sangre, o está en la sangre, y yo los he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, etc. Nos dice claramente entonces que no se debe ingerir sangre, el capítulo 11 de Levíticos por igual. Ahora, ¿y qué de las transfusiones de sangre? Otra vez la Biblia no dice. Y aquí yo voy a ampliar un poquito con algo distinto. Lo veo de esta manera, y esta es mi opinión personal basado en lo que yo he visto en la Biblia. Si me escucharon, ¿no? Mateo el capítulo 12, versículos 11 y 12, Jesús menciona algo interesante allí. Y es, como le dije, mi opinión personal, y voy a pedir al pastor que me ayude buscando rápidamente Mateo capítulo 12, versículos 11 y 12. Porque el asunto de la transfusión de sangre ha sido polémica aún en las cortes, mi hermano, porque hay ciertas sectas religiosas que dicen que no se lo permite o no lo hacen porque la Biblia no lo aplaude, su religión no lo permite, y se han visto personas literalmente perder su vida por la falta de actividad o proactividad de sus familiares por no participar de una transfusión de sangre. ¿Cómo dice allí? Mateo 12, 11 y 12. 11 y 12 dice, y les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Muy bien. La persona que quizás escuche, que esté escuchando, vaya y diga, pero pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Creo que mucho, porque Jesús aquí resalta un principio fundamental. Si es una oveja que se te cae en día de reposo en un hoyo, ¿la vas a dejar allí? Dice, no. ¿Qué hombre de vosotros la deja? No. Le echa mano y la saca, la salva. ¿Y cuánto más vale un hombre que una oveja? O lo dije al revés. ¿Cuánto más? De cuánto mayor valor es un hombre que una oveja. Lo dije correctamente. Ahora, aquí está el principio que yo veo, que es nuestra responsabilidad, ayudar a preservar la vida. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Haciendo lo que sea necesario, siempre y cuando sea con el fin de
ayudar o salvar a esa persona. Y no vaya en contra de los Y no vaya en mandamientos. contra, por supuesto, de los mandamientos. Y ahí, pues, por supuesto, entramos en tierra un poco delicada, pensarán alguna gente, pero Jesús lo dijo claro, si es así con una oveja, cuánto más con un hombre que vale mucho más delante del cielo que un animal o una oveja. El comportamiento de la sangre es diferente a cuando está en el torrente sanguíneo, es decir, en nuestras venas, cuando la ingerimos e inclusive cuando está en los músculos. Parece mentira, pero es totalmente diferente el comportamiento y es la misma sangre. Hay un procedimiento que nosotros utilizábamos para curar una llaga en los caballos, que en mi tierra la llaman la llaga brava. Y pues es un virus que se hace, y una unión entre un virus y una bacteria hace unas llagas horribles en el caballo. Y para curarlo, la manera de hacerlo es sacarle la sangre al caballo e inyectársela intramuscularmente. Y así le curaba entonces el virus Sí, de la porque llaga mala. hace un suero, o sea, el suero que tiene la sangre, al entrarlo intramuscular, el sistema inmunológico del caballo ataca esa sangre, aunque es la misma sangre, y crea los anticuerpos para atacar entonces el virus que está en el caballo. Cosa interesante. Es cosa interesante. Y si una persona ingiere la sangre, entonces ya tiene otras connotaciones totalmente diferentes, cambian el sistema digestivo, todas las enfermedades que pueden venir a través del consumo de la sangre de los animales. Y muchas de las personas que no aceptan una transfusión de sangre, se comen cualquier animal que consiguen por allí en las tiendas, sin saber que la mayoría de estos animales no han sido degollados o no han sido desangrados apropiadamente para el consumo humano, sino que se los comen así. Entonces es una contradicción, un oxymoron, como dicen en inglés. Apoyan algo, pero entonces a la misma vez no lo siguen del todo en principio. Y volvemos a decir, la Biblia no identifica un paro, un alto, un no a la transfusión de sangre, pero sí identifica al ingerir la sangre que no es recomendable. Dios dice simplemente no, porque es nocivo a nuestro cuerpo. Lo mismo con la grasa del animal, no solamente la sangre. El Señor, cuando se hacían los sacrificios, Él demandaba las vísceras, la sangre y la grasa de los animales. Nosotros no debemos consumir ninguna de esas cosas porque son dañinas para nosotros. No solamente la sangre, pero hay muchas de las personas que solamente hablan de la sangre y consumen hígado. Y el hígado prácticamente es pura sangre. O consumen los riñones o las vísceras de los animales, que son tan dañinas como sería la sangre. Mencionaste hígado, mi amigo. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, agradecemos a los amigos que han enviado sus preguntas. Ahora vamos a pasar a nuestro segundo segmento, que es tomando en cuenta un tema que vamos a estar desarrollando. Pero no sin antes agradecerle y recordarles que sin usted este programa es imposible llevarlo a cabo. ¿Cómo que usted puede aportar este programa? Enviando su inquietud o su pregunta al siguiente correo electrónico. El mismo es rb@3abnlatino.org. Repito, rb@3abnlatino.org. Y si no tiene acceso a un internet, al internet o a una computadora, hágalo por favor a la siguiente dirección enviándonos una cartita de esas postales. Amigo, por favor, ¿cuál es esa dirección? Tomen nota, la dirección es la siguiente: 3ABN Latino, CO Respuestas Bíblicas, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois 62896. West Frankfort se escribe, son dos palabras, se escribe W-E-S-T, separado, Frankfort, F-R-A-N-K-F-O-R-T, coma, I-L, que es la abreviación de Illinois, 62896. Teléfonos por los cuales ustedes se pueden comunicar con nosotros: 1-618-627-4651, 1-618-627-4651, y el 1-800, teléfono gratuito dentro de los Estados Unidos, 752-3226, 1-800-752-3226.
Nuevamente el correo electrónico rb@3abnlatino.org. Muy bien, muchas gracias. Quiero hacer una aclaración. Dijimos cuando estamos hablando acerca de los dos que pidieron, los dos discípulos hermanos que pidieron a la mano derecha sentarse en el reino y a la mano izquierda, mencioné que Andrés era el primer mártir. Andrés no fue hermano de Juan. Andrés era hermano de Simón. Estamos hablando de Jacobo. Y según la Biblia en Hechos 12:2 fue el primer mártir entre los 12 discípulos. Jacobo y no Andrés. Solo para aclaración. Sí, sí. Muy bien dicho eso. Gracias al cielo que nos iluminó referente a eso. Vamos a pedir una oración para continuar con el segundo segmento de nuestro programa de hoy. Hermanos, si es tan amable, por favor. Claro que sí. Amante y poderoso Dios que estás en el cielo, Señor, te alabamos y te glorificamos por la bendición que nos das de poder llegarnos al trono de la gracia a través de la oración. Amén. Queremos pedir que bendigas a cada una de las personas que hoy están viendo este programa, Señor. Y también, Señor, hemos orado anteriormente, pero nuevamente te pedimos sigas bendiciendo a cada uno de los que están acá laborando, Señor, que han hecho posible que este programa salga al aire. Te pedimos estas cosas conforme a tu bendición, para honra y gloria tuya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Bien, muchas gracias. Amigos, hoy vamos a tomar un tema que es interesante por demás, conflictivo, ha traído polémica, pero la Biblia es clara en cuanto a él. Y ese es el tema que tiene que ver con el anticristo. Y vamos a estar precisamente identificando lo que la Biblia enseña referente al anticristo. Ahora, dicho eso, le voy a pedir que allí en su papel, por favor, anote todo lo posible para que esté claro. Bien, y vamos a comenzar haciendo quizás unas preguntitas así, de lo que comúnmente se ha identificado. Y luego vamos a entrar de lleno al tema. Ahora, mi amigo, yo he escuchado que el anticristo, Emma, no lo voy a decir yo, ¿qué has escuchado tú referente al anticristo? Tantas cosas, pastor. Dime una que otra, sí. Bueno, el otro día recibí una llamada, digo el otro día por la fecha, ¿no? El día 6 del mes 6 del año 2006, del año pasado, recibí una llamada y alguien me estaba preguntando, pastor, ¿será que es cierto que hoy es cuando van a ser el anticristo? Interesante. Porque coincidían los 3 seises en la fecha. Que va a nacer el anticristo. O sea, no olviden eso, porque cuando estemos aclarando el tema, vamos a ver algo importante referente a eso de nacer. Entiendo por esa pregunta que algunos piensan que el anticristo es un hombre que ha de levantarse. Algunos han dicho del Medio Oriente, por allá muy poderoso, que tiene, posiblemente algunos dicen que tiene el 666 por acá, ¿no? Según una película famosa que salió hace años, ¿no? Y hay distintos puntos de vista referente a el anticristo. Parece que Hollywood y las cuestiones cinematográficas, digo Hollywood por mencionar una, ¿verdad? Sí. Pero todas las cuestiones cinematográficas han entrado tanto con respecto a este tema que han confundido de tal manera la mente de las personas que aún aquellos religiosos se han apartado de la palabra de Dios y de lo que la palabra de Dios establece y se han dejado impregnar por toda esa filosofía un tanto fantasiosa de lo que es el anticristo como la Biblia lo presenta. Y es lo que queremos aclarar hoy. Y de hecho, una serie muy famosa que en estos años ha salido, ha vendido más de 20 millones de copias, la serie S de los autores evangélicos, que conocido como la serie de El Dejado Atrás o Left Behind en inglés, precisamente, señalan un retrato de un ser poderoso llamado el anticristo. Y por eso queremos aclarar aquí, no estamos hablando en contra de ninguna persona, pero sí en contra de la falsedad, para que la Biblia demuestre cuál es la verdad referente a ello. Prepárese entonces. ¿Es la frase anticristo, el término anticristo, es bíblico o no es bíblico? ¿Aparece en la Biblia? Sí o no. Es la primera pregunta que queremos contestar. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Aparece o no aparece? Pues sí aparece en la palabra de Dios. Efectivamente aparece. Primera de Juan. En Primera de Juan. Y según estábamos viendo, solo aparece 4 veces, o se menciona 4 veces la palabra o el término anticristo en la Biblia. Y en su gran mayoría es en el evangelio, en la epístola
la primera epístola de Juan. Y vamos a invitarles a que vayan con nosotros a Juan el capítulo, primera de Juan capítulo 2. Vamos a tomar en cuenta el versículo quizás 18 al 22. Primera de Juan capítulo 2, del 18 al 22. Amigo, ¿lo tiene ahí a la mano? Sí, señor. Adelante. Dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así han surgido muchos anticristos, pero esto conocemos que es el último, por esto conocemos que es el último tiempo. No sé si quieres comenzar. Vamos a leer hasta el 22 y luego vamos a entrarle de lleno ahí. Bueno, el versículo 22, léalo también, por favor. Solo el 22. Solo el 22. Dice, ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Muy bien. Y lo vemos allí, esos dos versículos, mencionamos anticristo, anticristos en el mismo versículo 18 del capítulo 2 de Primera de Juan. Luego en el 22 menciona el anticristo otra vez. En Primera de Juan 4:3 otra vez aparece el término y dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. No olvides esa frase, vamos a regresar a ella en un momentito. Y por último, segunda de Juan capítulo 1 y el versículo 7. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. En 4 ocasiones se menciona la palabra anticristo y en una anticristos en toda la Biblia. Pero la gente dice que es un ser, que es un hombre. Vamos a ver primero qué significa la palabra anticristo, el término, y luego vamos a entrar de lleno. Entonces, Jair, estoy aquí a la expectativa, el suspenso. Anti proviene del latín. En contra. Se usa también en griego. En contra, en lugar de, enemigo, sí, oposiciona, sustituto o vicario. Punto interesante, ¿no? O sea, anti, en contra, antagonista, de ahí viene también la palabra, ¿no? En contra de Cristo, el Mesías, el ungido, el señalado, ¿no? Es claro. Anticristo, entonces, se refiere a aquel que está en contra de Cristo. No olvide eso. Ahora, dije aquel. ¿Será que es un hombre? ¿Será que el anticristo es un hombre que va a surgir? Vamos a volver entonces. Primera de Juan capítulo 2. Versículo 18. Ahora vamos a tomar en cuenta ciertos términos y ciertos principios. Síganos muy de lleno, por favor, según dice la palabra. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, que no es uno solo. Por esto conocemos que es el último tiempo. Difiero de esa frase, pastor. Dice que viene el anticristo, pero no es el único. ¿Sí? No es el único, porque hay muchos anticristos. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo? Perdón, el apóstol Juan. Es claro, anticristo, vendrá el anticristo, dice, pero aún ya hay muchos anticristos. Tomando en cuenta entonces el término que significa en contra de Jesús o en contra de Cristo, muchos anticristos son aquellos que van en contra de la persona, de la obra, de la labor de Jesús. De ahí vamos a 1 de Juan capítulo 4, versículo 1 y 2. Amados, no creáis a todo espíritu, sino que probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, y en esto conoced al Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo. ¿Qué quiere decir espíritu, pastor? Cuando nosotros vemos la palabra espíritu en la Biblia, nos damos cuenta de que no se trata de un ser inmaterial, inanimado,
por lo general habla de espíritus al estado de ánimo o pensamiento de la persona. Cuando lo que nosotros creemos, yo tengo un espíritu de ira, cuando mi estado de ánimo está airado, ¿verdad? O tengo un espíritu de cólera o de locura o una cantidad de cosas que podríamos poner dentro de esa frase espíritu, pero cuando la Biblia nos habla en ese término, nos está hablando es del estado de ánimo de la persona, de la forma de pensar o de razonar. Entonces el espíritu del anticristo es todo aquel que toma aquel ánimo de oponerse o de suplantar a nuestro Señor Jesús y la obra que Él está haciendo. Ahora es interesante, ¿no? Que aquí entonces se identifica una animosidad de parte de alguien o algunos o cualquiera, véngase, que va en contra de Jesús. Ahora, quiero identificar dígame, adelante. Lo que está, o sea, en contra. Y tenemos que estar bien claros en algo. Se nos ha metido en la cabeza a través de los medios de comunicación que el anticristo es en contra de Cristo, no como en guerra contra Cristo, ¿verdad? Y entonces pensamos que va a ser una persona o una institución o algo que está totalmente desarraigado de un ámbito religioso. Pero el verso 19 del capítulo 2 nos dice, salieron de nosotros. Buen punto. Primera de Juan 2:19. Otra vez, hablando del anticristo, los anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y me hace pensar en aquel versículo en Mateo 7, que dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y voy a presentar un término o un concepto que es posible que algunos no tomen en cuenta por el momento, pero será posible que aquellos, según Mateo 7, que no heredarán el reino de los cielos, también tengan el espíritu del anticristo. Por supuesto. Aunque estén en el nombre del Señor haciendo algo. No os conozco, le dijo el Señor. Primera de Juan 4 dice, amados, probad todos los espíritus. Y cuando estamos hablando de espíritus aquí, no está hablando de algo efímero, una personalidad inerte, no, está hablando de lo que motiva a una persona a hacer algo. Probar los espíritus para ver si son de Dios. Tengan mucho cuidado. Volvemos al anticristo. Primera de Juan 2, 18 en adelante identifica que hay muchos anticristos, o sea, que no está directamente señalando una organización u una persona, sino todo aquel que va en contra de lo que Jesús representa, de Jesús. Ahora, me llama la atención que a pesar de que no identifica, hay otro pasaje bíblico que toma en cuenta o que entra de lleno en algunas de las características de lo que es el anticristo. Ahora, quiero identificar lo siguiente. Vamos a retroceder un momentito y yo quiero tomar todo el tiempo necesario para que este asunto quede claro. Volvemos al término anticristo, en contra de Cristo. ¿Quién fue el primer ser que se identificó que fue en contra de Jesús, en contra de Cristo? Pues Satanás en el cielo, el libro de Ezequiel. Apocalipsis. Y Apocalipsis y vamos a entrar a ellos definitivamente. Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a tomar en cuenta. Y quiero decir algo mientras estás buscando allí la cita. Y es que Satanás, su intención fue la de suplantar a Jesús. Usurpar. Por eso el diccionario, cuando usted lo lee, dice la palabra vicarios o dice la palabra que toma el sitio de, suplanta. Entonces, todo aquel que suplante o tenga la intención de tomar el lugar de Cristo es un anticristo, aunque sea religioso. Y me haces un favor, amigo, Isaías 14, porque vamos a entrar en él también, versículos 12 en adelante. Yo le voy a invitar a mis amigos a que vayan con nosotros para que recuerden lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículos del 7 al 10. Dice así: y después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entiéndase aquí Miguel se refiere a uno semejante a Dios, al mismo Dios, o sea, Jesucristo, en el cielo. Claramente dice el versículo 8, pero no prevalecieron allí el dragón y sus ángeles, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados también con él. Se sobreentiende que el primer ser que fue en contra de Cristo fue Satanás. Lucifer convertido en Satanás. Nos dice Isaías capítulo 14, versículo 12, y especialmente en el 13. Adelante. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Levantaré mi trono. ¿Sí? En otra ocasión dice, y seré semejante al Altísimo. O sea, es claro que el espíritu que llevaba Lucifer cuando hizo esa batalla en contra de Jesús era para suplantar, tomar el lugar de Dios. Y ese espíritu, diríamos el anticristo por excelencia, el espíritu del anticristo, todo el que lleva el espíritu del anticristo que menciona Primera de Juan, proviene del diablo. Proviene directamente del enemigo de Dios, quien es Lucifer y el diablo. Que se entienda claramente que todo el que se propone ir en contra de Jesús es propiciado e influenciado directamente por el anticristo por excelencia. Sí. ¿Y por qué señalo eso? Más adelante vamos a ver en otro estudio que este anticristo, el anticristo como tal, el primero, el enemigo de Dios, se hará pasar por Jesús. Tratará de emular su segunda venida. Tratará entonces de engañar a todos los posibles para que le sigan a él y no al verdadero Jesús. Y estoy adelantando una bomba grande, luego vamos a entrar a ella con más calma. Bueno, volvemos entonces. Ya que identificamos claramente de dónde proviene el espíritu del anticristo, es importante señalarlo para entender cuándo la Biblia identifica entonces los diferentes anticristos. Volvamos otra vez entonces a Primera de Juan. Primera de Juan, y vamos a tomar en cuenta el versículo, capítulo 2, vamos a entrar en cuenta, ahora sí, en el versículo 19, 20 y 21. Ya leímos el 19, vamos a entrar al 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito, como si ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Eso es importante. Señalar que el apóstol le dice claramente, el apóstol Juan, a los que le escribe la carta, ustedes saben a lo que me refiero, pero se los digo claramente para que recuerden que ninguna mentira procede de la verdad. ¿Por qué mencionó el apóstol Juan eso? Porque él sabía que el espíritu o el anticristo había de venir para engañar. Iba a venir en nombre de, haciéndose pasar posiblemente por, y añado más todavía, o sea, iba a venir velado, no era algo que iba a ser directamente en contra, como una fuerza o una nación que iba en contra de los cristianos, no. Y es lo que está esperando el mundo. Qué astuto es Satanás al crear todo este panorama de este gran hombre en contra de, dicen que si Bill Gates, que si
hasta un actor por ahí de la serie esa, Guardianes de la Bahía, Baywatch, sí. una cantidad de gente que han querido ponerle el nombre del anticristo y que no tienen nada que ver con el aspecto religioso ni con las características que da la Biblia con referente al anticristo. Muchos dicen que si el microchip, o que si va a ser un tatuaje, o que si va a ser una cantidad de cosas que no van. Volvemos entonces a establecer lo que hemos dicho hasta el momento. En Primera de Juan, capítulo 2, y en Primera de Juan, capítulo 4, establecemos lo siguiente. La Biblia no identifica que es un solo hombre el anticristo. Identifica el primer anticristo, que es el que influencia, así es que se dice, influencia a todos los demás anticristos, que es todo aquel el que va en contra de Jesús, el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Añadimos también, no puede ser un hombre que nace en nuestra época. Y hay que aclarar eso. No es que habrá nacido ya el anticristo en el mes 6 del año 2006, el día 6. No hay tal cosa porque Primera de Juan claramente nos dice en el capítulo 4, versículo 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Y cuándo dijo el apóstol eso? El apóstol escribió eso para el segundo siglo de nuestra era, según dicen los eruditos. Desde el segundo siglo y todavía entonces va a estar naciendo otra vez. No cabe en el cuadro bíblico aceptar que el anticristo ha de nacer en nuestra época para entonces levantarse como un hombre que desde el principio que nace está en contra del cristianismo. No es el cuadro que presenta la Biblia referente al anticristo. Habrán de nacer muchos anticristos. Habrán de estar muchos. Muchos de ellos. Y no nacen siendo anticristos. No. Que se añada, ¿no? Ahora, en el próximo segmento vamos a tomar en cuenta un poco más el cuadro, cómo identifica la Biblia las características del anticristo, qué situación o qué papel juega en la profecía de los últimos días, porque claramente el apóstol identifica en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, hijitos, ya es el último tiempo. Sí. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos, etcétera. Lo pone en ese contexto del tiempo del fin. Y veremos en nuestra próxima ocasión, nuestra próxima intervención, qué representa eso y la importancia de usted y yo estar al tanto para no ser engañados por estas falsas doctrinas e influencias modernas que entran hoy día. Amigo, llegó el tiempo de agradecerte por estar con nosotros. Gracias Richard. Gracias a cada uno de ustedes por habernos permitido estar en sus hogares. Y a los amigos que nos observan, agradecemos el estadía con nosotros. Que Dios les bendiga y hasta la próxima vez en su programa de Respuestas Bíblicas. Se acerca